Amar a Dios, amar al prójimo, seré como Cristo es mi destino. Y a mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Amar a Dios, amar al prójimo. Seré como Cristo es mi destino. Guía mi corazón, oh Jehová, por tus caminos, amándonos por la palabra de Dios. Así comenzamos siempre, en amándonos por la palabra de Dios con su servidor Eric Martínez, su servidor en Cristo Jesús. Hoy quiero hablar acerca de una enseñanza que trae mucho tesoro, que añade sabiduría, crecimiento, edificación a nuestras vidas. Y por supuesto, el protagonista de esta enseñanza siempre es Cristo, el fundamento, la piedra angular de nuestra fe. En ese episodio donde él estuvo en un conversatorio con una mujer samaritana. Antes de esta enseñanza con esta enseñanza pretendo movernos por la inteligencia celestial, la sabiduría, como expresiones del Espíritu Santo que Él quiere darnos, destapar en algunos el velo que impide que veamos ciertas verdades que aquí están escondidas y que la tradición ha ocultado de muchas formas. Saben que antes de cualquier enseñanza siempre adoro a Dios. En este caso voy a usar un cántico espiritual que tiene que ver como con un proceso de reflexión, de preguntarle a Dios cómo lo estamos haciendo, si estamos moviéndonos, navegando en su amor que fue derramado a nuestro corazón mediante su espíritu. Y el cántico sería de la siguiente manera. Voy a hacer la versión corta, porque la verdad que la palabra es un poco larga, pero Dios mío, cómo alimenta, qué agradable es permanecer en Cristo y en sus palabras. Dime si has visto al renuevo hermoseándome, sentado, limpiando y afinando mi corazón, o me he escapado de tu fuego y del crisol. Háblame, Dios. Dime si solo te he honrado con mis labios, pero me ves apresurado tras otro amor. Si no te agrada mi ofrenda ni mi olor, háblame, Dios. Si es así, no quiero más afligir tu corazón. Basta ya, basta ya. Viva en mí tu espíritu. Hazme temer tu nombre, saltar libre en tu manada de justicia y salvación. Pero háblame, Señor, dime por favor si soy tuyo, si conocí tu amor. Más bien esto sería como una oración cantada de intimidad a nuestro Padre, pidiendo que examine nuestra vida y nuestro corazón. Bien, vamos a las Escrituras y voy a darle el contexto para adelantar algo. Jesucristo se encontraba en la región de Judea y quería trasladarse hasta la región de Galilea, dos provincias que estaban separadas en medio por la región de Samaria. Por eso dice la Escritura que le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Y al hacerlo pasó por una ciudad llamada Sicar y, movido por la sed, se paró en un pozo llamado el Pozo de Jacob, un pozo que mandó a construir Jacob y que le había comprado a Amor, padre de Siquem, y para él establecerse allí. Y esta fue una porción que le quedó en herencia cuando se repartieron las tierras a José, especialmente a los hijos de José, Manasés y Efraín, aquellos dos hijos que le habían nacido en Egipto. Porque recuerden que José no pudo disfrutar de esta herencia directamente por cuanto él murió allá en Egipto. Pero sus hijos sí heredaron esta tierra. Entonces, en este pozo
Jesús estaba allí y voy a empalmar desde el verso 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús eh, le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Es decir, que Jesús estaba solo allí en ese momento. La mujer samaritana le dijo, en forma de pregunta, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí te dé de beber que soy una mujer samaritana? Porque judíos, dice la Escritura, y samaritanos no se trataban entre sí. Había una distinción entre ciertamente los judíos y samaritanos, lo cual venía desde la época de los reyes, en la que, producto de aquel pecado de Salomón, el reino se dividió y Joroboam, uno de las 10 tribus de Israel, excepto Judá y Benjamín, que se quedaron con el reino de Judá, las otras 10 tribus se establecieron en esta región de Samaria y ellos empezaron a adorar a becerros que se construyeron en forma de idolatría. Luego, con el devenir de los años, ellos fallaron en el pacto hacia Dios, cometieron muchos errores y entonces fueron llevados cautivos por los asirios, lo que es actualmente hoy la región a modo de referencia de Irak. Y se los llevaron y este reino que existía entonces en los años 700 y tanto antes de Cristo, trajeron gente de ellos a habitar en esta zona. Entonces, cuando los judíos fueron restablecidos muchos años después, pues aquella idolatría se juntó y se hizo mucho más fuerte. Y la verdad, la situación en Samaria era muy compleja en cuanto a la fe. Es decir, decían temer a Dios, pero por otra parte seguían a muchos ídolos y levantaban ídolos a distintos dioses de otras naciones que Dios le había prohibido. Mientras que en el reino de Judá se había ya construido el templo de Jerusalén y precisamente por eso se construyeron en Samaria los dos becerros de oro, en tanto que era una forma de este rey del reino del norte hacer que la gente no fuera hasta Israel a adorar en el templo de Jerusalén. Entonces había esta disputa, los de Judá, de que adoraban en el templo de Jerusalén y estos en, a sus dioses y en el lugar donde supuestamente adoraban los padres, en este caso Jacob, Isaac y Abraham, que conocieron de estas tierras en Samaria. Bueno, entonces había diferencia entre ellos de esta naturaleza en cuanto a la fe al lugar de la adoración y a otras razones también. A ver, entonces dice, por eso le hace esta mujer esta pregunta. ¿Qué haces tú, judío, pidiéndome agua a mí? Si yo soy samaritana y tú eres judío. Ni siquiera deberías hablarme. Entonces respondió Jesús y le dijo. Ahora bien, quiero destacar algo aquí. En el verso 6, para entender mejor la idea, estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Este punto es bien importante porque la hora sexta en el horario judío se medía de forma diferente como lo vemos ahora. Ellos medían el horario en función de la luz del día, la cual generalmente comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, si comenzaba a las 6 de la mañana, a las 7 de la mañana era la primera hora. De tal forma que a las 12 del mediodía era exactamente lo que dice aquí, era como la hora sexta, es decir, como el mediodía. A esta hora de mediodía, como nosotros lo conocemos en nuestro horario, esta mujer va al pozo sola, cuando era una costumbre de las mujeres que iban en grupo y en horas donde el sol y el calor no era tan intenso. Pero ¿por qué esta mujer iba sola al pozo a esta hora? Porque era una mujer despreciada, señalada por la sociedad. Eso es lo que nos quiere hacer ver la escritura de una mujer sola a esa hora cargando agua en un pozo donde no era lo tradicional entre las mujeres de la zona. Bien, continuamos entonces. Y Jesús a esa misma hora llega allí porque dice que le da sed y se produce este encuentro. Ustedes saben que con Dios nada es casualidad. La supuesta sed de Jesús, la cual pudo ser real porque él estaba en un cuerpo humano cuando se encarnó, cuando bajó del cielo, pero realmente lo importante es que se trataba de un plan de Dios. En el capítulo 6 del Evangelio de Juan, eh,
El mismo Jesús nos enseña que Él no hacía nada sin que su Padre se lo pidiese. Él no hablaba nada sino lo que oía decir de su Padre y lo escuchaba así en vivo. De hecho, esto es el testimonio de Jesucristo. Nosotros estamos llamados a vivir por el testimonio de Jesucristo como Cristo. Todo lo hacía porque veía a su Padre, lo escuchaba. Hoy día nosotros lo hacemos inspirados, bien sea por el Espíritu Santo o porque escuchamos audiblemente o por las distintas formas como Dios nos habla, en sueños, en visiones, por la palabra, de forma audible. Eso no hay ningún problema. De todas las formas, yo he experimentado la comunión con Dios y su comunicación conmigo. Cristo lo hacía porque Él vivía en una doble dimensión, pues recuerden que ya Él había sido lleno del Espíritu Santo cuando Juan el Bautista le bautizó en el Jordán. Entonces ya tenía este moverse en estas dos dimensiones. Entonces, cuando Él está allí, recibe la instrucción, o antes, no lo sé, esto no lo puedo decir, pero estaba haciendo la voluntad del Padre. Y empieza este conversatorio que quiero traerles a ustedes con esta mujer samaritana, con quien ni siquiera, según las tradiciones de la época, debía ni siquiera hablar. Entonces, se produce esta conversación y él le hace esta pregunta. Qué raro, ¿qué haces tú hablándome? Cuando deberías estarme ofendiendo, o yo retirándome, o tú yéndote para no tener comunión conmigo. Sin embargo, Jesús se mantiene allí. Y le dice, respondió Jesús cuando ella le hace esta pregunta, ¿qué haces tú pidiéndome agua a mí? Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Entonces, aquí hay algo bien importante. Jesús no elige para iniciar esta conversación ni para introducirse en Samaria, no introducir el conocimiento de Dios, la fe en Él para reconciliar al pueblo de Samaria con Dios. No elige a un principal sacerdote, a una persona conocida por la sociedad como alguien justo, escogió a lo más vil y despreciado según el entendimiento de la mayoría de las personas, judíos y samaritanos, es decir, ya ella por ser samaritana tenía el desprecio de los judíos. Y dentro de los propios samaritanos también era despreciada. A esta persona doblemente despreciada a los ojos de los hombres, escogió Dios como una pieza excepcional para evangelizar, llevar el conocimiento de Cristo a esta región tan complicada de Samaria, donde había mucha confusión, mucha idolatría, mucha maldad, mucho desconocimiento de Dios, mucha división. Y esto nos debe llenar de ánimos a muchas personas que a veces nos autopercibimos como que no somos dignos de la misericordia de Dios, como diciendo, yo no creo que Dios nunca me vaya a hacer a mí. Yo soy tan poquita cosa, he cometido tantos pecados, me he equivocado tantas veces. Mira que si tú supieras lo que yo he hecho, entenderías a Dios por qué no me quiere. Una vez escuché a un, no sé cómo se le dice, transformista, transexual. Bueno, creo que los dos adjetivos son correctos para que me entiendan. Cuando dijo, mire, yo ni que soborne a 10 ángeles principales me salvo, porque no conoce a Dios. Pero Dios tiene un pensamiento elevado y diferente al de los hombres. Escogió a esta mujer despreciada por todos, diciendo, yo, Dios, no pienso como la mayoría. Yo no te desprecio a ti como otros te desprecian. Entonces continuamos con la conversación. Dice que Jesús le dijo, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber. Aquí Dios introduce un elemento fundamental de la fe. Y Él dice que lo importante para comunicar la fe verdadera y la vida eterna que Él nos quiere dar, porque estamos muertos en nuestros delitos y pecados, el elemento esencial es conocer a Dios.
y conocer a Jesucristo. Como se los dije en el capítulo 17, se los voy a leer del Evangelio de Juan, es allí donde radica la vida eterna. La vida eterna no es un concepto, no es un momento, es un camino de vida. Desde que conocemos a Cristo y Cristo nos muestra el Padre nos revela a Cristo y el Espíritu Santo nos añade de ese conocimiento en nuestro camino de fe. La vida eterna es conocer al Padre y uno no conoce al Padre y a Jesucristo en un día específico. Tal vez lo puede recibir un día específico, pero el conocimiento de Dios y de Jesucristo es el producto de una relación que ciertamente espiritual comenzó un día, pero que desde entonces es eterna. Entonces, la vida eterna de Cristo, Él viene junto con el Espíritu Santo a morar en nosotros, y es la vida eterna de Cristo la que nos da eternidad a nosotros. Y entonces nosotros tenemos vida eterna porque el que tiene vida eterna mora en nosotros. Nos tomó para sí, nos asió para sí, para este propósito. Y entonces cuando Él y nosotros, por medio del Espíritu Santo, y Él nos lleva al Padre, cada día conocemos más productos de esa relación con Él, tanto al Padre como al Hijo y al Espíritu Santo, el Espíritu que procede del Padre. Así que el conocimiento de Dios es un conocimiento como tú, por ejemplo, como hijo, conoces cada día más a tu padre y a tu madre. Cuando eras niño lo conocías de una manera, cuando producto de que habitas cada día más con Él, les conoces sus secretos, sus detalles, sus defectos, sus virtudes. En el caso de Dios, todo es gloria, gloria, virtudes, 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 pero son tesoros y conocimientos que cada día vas añadiendo y esto te va edificando y te va afirmando en la misma vida eterna que Cristo que mora en ti tiene. Entonces, Él le dice, si conocieras el don de Dios, tienes que conocer lo que Dios es y lo que quiere entregarte, el regalo que tiene preparado para ti. Y yo estoy aquí porque Él te escogió. Si el Padre no escoge a esta mujer samaritana, Jesús nunca hubiese hablado con ella, porque Jesús no habla ni hace nada con nadie si el Padre no se lo pide. Pues como dijo más adelante en este mismo capítulo, mi comida preferida es hacer la voluntad de mi Padre. Entonces esta mujer, despreciada por los hombres, amada por el Padre, escogida por Él, escogida por Cristo para propósitos eternos. Y dice, si tú lo conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, dame de beber, tú le pedirías y Él te daría agua viva. Es decir, ya Dios se está anticipando, Cristo al decirle, yo quiero que tú me pidas agua, porque yo te quiero dar de esa agua. Pero yo sé que tú no vas a pedir hasta que no sepas quién soy yo y quién me envió. Y exactamente nosotros, como Jesús le dijo a sus discípulos, ustedes hasta ahora no han pedido nada. ¿Y saben qué les quiso decir con eso? Porque realmente todavía no me conocen bien ni conocen a mi Padre. Y es lo mismo que le está diciendo la samaritana. Cuando uno conoce a Dios, uno sabe que ya uno no tiene, no debe recurrir a nadie más a pedir lo que nos sacia. Todo lo que necesitamos está en Cristo y Él nos acerca a la herencia de nuestro Padre junto con Él, nuestro coheredero, nuestro hermano, para disfrutar de todas las bendiciones celestiales que ya nos han sido dadas desde antes de la fundación del mundo, pero que solamente disfrutan de esa herencia quienes están en Cristo. Por eso la necesidad de venir a Él, porque para ser herederos con Cristo debemos hacernos hijos, y para ser hijos hay que recibir a Cristo y creer en Él. No solamente recibirlo, creer, creer en Él. Como dice el primer capítulo de este mismo Evangelio de Juan. Eh, dice, más a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, los hizo o los ha hecho hijo de Dios.
Esos son los hijos, los que reciben a Cristo y los que creen en Él, en su nombre. Y esto es lo mismo que le está diciendo Jesús a la mujer samaritana. Para tener derecho a pedir y a saber cómo pedir, porque como conoce a Dios y conoce a Jesucristo, sabe lo que en la justicia de Dios puede pedir para agradarle a Él en el corazón del Padre. Entonces, y Él te daría agua viva. Es la disposición de Dios de tener sus puertas abiertas, su corazón, para recibirte como hijo y para entregarte en una relación continua. Por eso dice Jesús, yo soy el camino. Jesús no es solamente un destino, Jesús es el camino y disfrutamos de ese camino desde que le conocemos y le recibimos. Caminar con Él no es alguien a que debemos esperar, es alguien con quien debemos caminar. Yo soy el camino. ¿Ya estás empezando a comprender lo que te quiero decir? Hay una diferencia muy grande entre esperar a alguien que venga un día y a caminar eternamente con el cual aquel ya recibí y ya me asió, ya está en mí y con quien ya debo estar disfrutando de la vida eterna que tengo, porque la vida eterna que es Cristo mora en mí. Entonces, la mujer le dijo, Señor, en el verso 11, no tienes con qué sacarla. Es decir, ella no había entendido espiritualmente el sentido de las palabras de Jesús. No tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes tú el agua viva? Habla aquí de una ignorancia espiritual y es natural en alguien que se nota que no ha tenido una relación de conocimiento de Dios y por tanto no tiene discernimiento espiritual para entender ciertas palabras. Entonces, lejos de entender lo que quiere decir, ella en una actitud muy samaritana, es decir, muy de contienda frente a un judío, le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob? Ella apela a lo que la gente mejor tiene. Siempre la gente es así. La gente quiere vencer al otro diciendo las virtudes, las riquezas, las relaciones, lo que tiene. Ella dice, eh, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Así como, yo soy afortunada, chicos, de estar aquí en este pozo, aunque solita y despreciada. Este padre es una herencia, esto es una herencia de nuestro padre espiritual Jacob, de los cuales los judíos, los israelitas se enorgullecen muchísimo decir que son de esa descendencia en cuanto a la sangre. Y entonces esto es para ellos, a veces esto pasa a ser un factor de idolatría. Fíjate cómo ella posiciona a Jacob por encima de Jesús. Claro, ella ni siquiera sabía quién era Jesús, pero siempre es como un aplastamiento de luchas, de contienda, de ver quién tiene eh, la razón, el poder, como una forma de callarle la boca al otro. ¿Eres tú mayor que Jacob? Respondió Jesús y le dijo, mire lo que va a decir Jesús, preste atención. Y esto es muy importante en el evangelismo. Cuando uno evangeliza, por ejemplo, con otras religiones, no es bueno atacar a la religión. En este caso, ella le opone a Jacob. ¿Y qué hace Jesús? ¿Va a hablar mal de Jacob? ¿O va a presumir sobre Jacob? No, miren la respuesta celestial de Jesús. Ni siquiera eh, cayó en el tema de discusión que ella quería plantearle entre Jacob y Jesús, sino que Jesús le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. En el evangelismo, a veces se nos van a presentar preguntas distractivas, confrontamientos que nos van a sacar del enfoque del evangelio. El enfoque del evangelio es hablar de la persona de Jesucristo, de quién es, de lo que él dijo y lo que él hizo. Este es el testimonio de Jesucristo. Porque solamente cuando alguien conoce quién es Jesús, su obra, sus palabras, llega a conocerle y a descubrir el Espíritu Santo por estas palabras que nacen por el poder del Espíritu Santo, porque el Evangelio se predica por el poder del Espíritu Santo, como lo tenía aquí también Jesús.
es que se convence a la persona de quién es Cristo. Entonces tú caes a veces, no, a ver, yo soy mayor que Jacob, le hubiese dicho Jesús, yo soy mayor que Jacob, si tú supieras, yo soy más grande que, mayor que Jacob, yo soy antes que él, yo lo creí a él, yo lo conocí a él. Dios podía presumir Jesucristo de estas cosas, pero no se distrajo de lo que es esencial en la predicación del Evangelio, que es Cristo mismo, en este caso, hablando de él. Y dice, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed del agua. Él se refiere al pozo de Jacob. Tú puedes venir aquí todos los días. ¿Y sabes por qué vienes todos los días? Porque bebes agua y al ratico tienes sed y tienes que volver a venir a buscar agua cada día porque siempre te da sed. Y no es esa el agua que yo te estoy ofreciendo. Más, y ahora sí va a hablar de él, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Habla de saciar las necesidades más profundas de la persona, del hombre y de la mujer. Habla de aquello que realmente nos llena, que el hombre anda buscando sin cesar satisfacer, algunos en las drogas, otros en las riquezas, otros en la lujuria, en el sexo, otro en el poder, la fama, el reconocimiento, en las muchas posesiones. Muchos andan buscando el éxito, la felicidad por caminos que no sacian. Jesús le dice, yo puedo darte un agua, que además el agua representa un sustento de vida, el que no bebe agua se muere. Y dice, yo tengo un agua mejor que la de ese pozo. Nunca vas a tener sed, es un agua viva. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, y ese sed jamás habla de una vida eterna, sino que el agua que yo le daré será en él, en la persona, una fuente de agua que salte para vida eterna. Es decir, si tú tomas de esta agua que yo te voy a dar, de mi persona, y yo te voy a comunicar, llevar al Padre, habla de que mi persona estará siempre en ti. No es como este pozo que tienes que venir. No, yo siempre estaré contigo. Aquí. Nunca vas a tener sed. Y es lo que le está diciendo Jesús. Por eso Jesús nunca está distante una vez que llega a tu vida. No tienes que esperar al que ya está, al que le prometió como a la samaritana y te prometió a ti que nunca más tendría sed. Una persona que ha venido a los pies de Cristo y hoy sigue teniendo sed, sigue esperando algo más de Jesús, no ha conocido el agua que está en él. O sencillamente no ha bebido verdaderamente del agua de vida que salta para vida eterna. Es el mismo manifestándose en nosotros. Porque créeme que si tú no tienes el agua de vida que Él te da, que es el mismo, y con Él luego viene el Espíritu Santo, y con el Espíritu Santo, Él en espíritu y el Padre en ti, el trono, el reino de Dios, todo en ti, si de ti no fluye la vida, no fluye la eternidad, no se manifiestan los frutos de Cristo, entonces esa agua no está salvando para vida eterna. Que salte, no solamente te sacia a ti, que no vas a tener sed jamás, no vas a tener necesidad, te vas a sentir lleno, completo, sino que además vas a poder ofrecer a otros de lo que Cristo te está dando ahora. Es decir, tú vas a ser un agente multiplicador del Cristo que primero te conquistó para que luego el mismo Cristo a través de ti llegue a otros, así como Él lo hacía con la samaritana y luego la samaritana saltaba el agua de vida eterna, publicitando, evangelizando en Samaria. Si el Cristo no está actuando como una fuente de agua que salte para vida eterna de forma permanente en nosotros, entonces no conocemos a Cristo. Porque si crees que conocer a Cristo es haberlo recibido y luego esperar un día que llegue no sé cuándo a que venga a hacer algo por ti, entonces no has bebido del agua de vida eterna
y por eso sigues teniendo sed. Y esa sed está representada hoy día por una falta de enseñanza que dice que nos hace falta que venga Cristo. Eso es una sed, porque lo que tienes no te sacia, porque no conoces, como Cristo se lo dice a la samaritana, si tan solo conocieras el don de Dios. ¿Y quién te pide, dame de beber? Tú le pedirías a Él. Es decir, una relación, yo vengo a morar en ti y ya más nunca tendrás sed. Y mucho menos de mí, porque yo soy esa agua y yo soy el que te está dando de beber para que no tengas sed y soy el que voy a saltar en ti para vida eterna, para tu propia vida, tu familia y tu prójimo, para la gloria y la honra de Dios. El 15, la mujer le dijo, fíjese, en este punto la mujer samaritana, yo quiero eso, entonces. Porque eso es lo que ando buscando yo. ¿Por qué? Porque esta mujer había estado buscando la felicidad de muchas maneras, como lo vamos a ver más adelante. Ella pensaba que el propósito o el medio para alcanzar la llenura, la felicidad, es con un buen marido que la resuelva, que la ame y que le dé de todo. ¿Y saben ustedes que ese parece el pensamiento de muchas mujeres y por el lado de los hombres también? En el caso de las mujeres, yo lo que me consigo un buen partido. Bello, así como yo lo quiero, y cada quien tiene su descripción particular del hombre que le gusta. Y con buen trabajo, una buena casa, esto, que no me falte nada, estoy hecha. El hombre dirá lo mismo, tal vez los, los interesados en una mujer con dinero, o tal vez no, yo cuando me gradúe, cuando me haga rico, cuando me haga mi fábrica, cuando tenga dinero, cuando tenga tales carros, tales profesiones, tales propiedades, voy a ser feliz, buscando la felicidad de otro modo. La mujer dice, yo quiero esto, porque ella había fallado en su búsqueda. Y Dios va a mostrar ahora dónde estaban sus fallas. Pero miren, ella no dudó en pedir, dame de esa agua para que no tenga yo sed y ni venga aquí a sacarla. Por supuesto, ella está pensando, sigue todavía ahí, entendiendo todavía no muy claramente el mensaje de Jesús, pero ya Jesús estaba empezando a romper sus barreras de diferencias intelectuales, de distinciones en cuanto a judíos y samaritanos. Ya ella, mire, ahora es ella pidiendo, dame de esa agua. Ahí hay un avance bien importante. Jesús le dijo, está bien, mira lo que está enseñando Jesús. Yo quiero darte agua de beber, pero no le puedo dar agua de beber a todos en cualquier condición. Para yo dar de este tesoro que quiero entregar, yo necesito que esa casa donde va a entrar el agua esté limpia. No puede entrar lo puro y ligarse con lo inmundo. No puede entrar lo dulce y cohabitar con lo salado. Entonces, en este punto, Jesús va a confrontar el pecado o la vida displicente o lo que afecta a esta mujer que ha impedido que conozca a Dios y que ha hecho cometer error tras error por vivir por sus propias convicciones, por su propia prudencia, buscando salidas donde no es. Entonces, aprendan esto de Jesús. Para poder pedirle al Padre o a Jesús, primero hay que reconciliarse con Él. Y la reconciliación con Dios pasa por un proceso de arrepentimiento. Y esto es lo que la va a llevar Jesús. Jesús le dijo, ve y llama a tu marido y ven acá otra vez. Yo te espero aquí. La mujer respondió a la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Esto le encantó a Jesús porque ella no mintió. ¿Saben ustedes que hay gente que se quiere acercar a Jesús y comienza negando sus pecados, sus errores, o justificándose con lloriquerías? Oh, bueno, tú sabes que yo hice esto, yo robé porque yo tenía hambre, yo tenía necesidad, y empiezan a justificar el pecado. No, mira, ella confesó su pecado. No tengo marido. Sabiendo que había un hombre
con quien estaba cohabitando. Y Jesús le dijo, bien has dicho, comenzaste bien tu confesión, diciendo la verdad, porque a Dios no se le miente. Porque, y empieza Dios a seguir quebrantando y llevándola a la matriz de sus pecados, a la razón por la cual ella está viviendo una vida de rechazo delante de los ojos de los hombres, no estar en gracia delante de los hombres. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Nadie se puede acercar a Cristo con medias verdades o con mentiras o con arrepentimientos que no son conforme a Dios, que no producen salvación, sino que al contrario producen muerte. Son fingimientos de arrepentimiento. Ella fue directo al grano y a Dios le encantó y le dijo, y sé más de ti, 5 maridos has tenido porque el que ahora tienes no es tu marido. Has caído en esta situación inclusive, tener 5 maridos formales y ahora tienes uno. Ya no te importa si es tu marido o no. Estás haciendo lo indebido, adulterio con él, o fornicación. Y esto es lo primero que hace uno para acercarse a Cristo, desnudarse delante del Señor. Si no, no hay manera de acercarse a Él sin confesar sus pecados. Primero. Y dice el 18, el 19, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta, porque el saber de estas cosas amerita lo que hoy conocemos como ciencia de Dios, como el don de ciencias. Saber lo que le ha pasado a una persona en el pasado o le está pasando en ese momento. Ese es el don de ciencia. Jesucristo, recuerden, se movían en todos los dones. Y este don de ciencia es característico en los profetas. El don de profecías y el don de ciencia y el don del mismo don de profecías generalmente son los que fluyen en los verdaderos profetas. ¿Tú cómo que eres profeta? Un día una mujer fue a visitarme un negocio que yo tenía de comida, pequeñito, un negocio de comida, y ella la vi quebrantada y empecé a hablarle de la palabra. Y en ese momento, como lo veía que tenía un entendimiento endurecido acerca de Dios, el Espíritu me guió así como Jesús, revelándole la vida pasada de esto. Y le dije, ¿sabes qué? Tu papá es de origen portugués, tu madre es venezolana. Tu relación con tu padre no fue buena. ¿Y qué me dijo ella? No me dijo como la mujer samaritana, tú eres profeta, no, me dijo, ¿qué acaso tú eres brujo? ¿Qué sabes eso? Brujo. Y le dije, lejos de ser brujo, no creo que al Espíritu Santo se le pueda llamar actuar, fluir en la brujería. Estamos muy lejos de eso. Y eso facilitó muchísimo que ella un día me invitó a su casa a que fuera a llevarle en su entendimiento, ay, quiero que haga un culto en mi casa. Bueno, y de eso hablamos también, de ese asunto. Me parece que tú eres profeta. Entonces, comienza otra vez la mujer a plantear algo que tiene que ver con su vida espiritual. Permiso. Y es que ella introduce un nuevo tema de conversación. Después que le revela toda su vida de forma muy sucinta a Jesús, dice, nuestros padres adoraron en este monte. Y ustedes, los judíos, así lo seguía viendo todavía en su corazón. Recuerden que las divisiones entre judíos y samaritanos, entre gentiles y los israelitas, nunca fueron fáciles de derribar. Creo que todavía para algunos corazones endurecidos no se han logrado, haciendo a Dios a través de Jesús de los dos un solo pueblo. Solo Cristo unifica todo y derrumba todas las barreras de división. Esta mujer es un proceso poco a poco y ella todavía introduce esta división y dice, pero es para plantear una duda en su corazón, una duda de fe que muchos tienen hoy en la actualidad, de otra manera. Ella dice, nuestros padres aquí en Samaria adoraron en este monte. Y es verdad, Jacob, Abraham, Isaac, cuando estaban en esos lugares, donde llegaban, levantaban un altar y honraban a Dios por lo que Dios estaba haciendo en ellos. Pero ustedes, dice, los judíos, diciéndole a Jesús, que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar.
Y ciertamente los judíos decían que era allá, en Jerusalén, porque sencillamente es donde estaba el templo de Jerusalén y la presencia de Dios moraba en el lugar santísimo dentro del templo. Entonces decían estas cosas, pero ella plantea este cuestionamiento, esta duda, esta pregunta, no aparece aquí como forma de pregunta, sino como diciendo, yo no tengo claro en mi vida cómo es el asunto. Es decir, siempre he tenido en mi corazón esta incertidumbre que ataca mi fe y tal vez esto ha eh, tenido repercusión importante en todas las fallas que yo he tenido en mi vida por no conocer apropiadamente a Dios. Ustedes dicen, no, que hay que ir para Jerusalén. Y yo a veces me siento culpable porque no voy a Jerusalén, porque ustedes no me reciben por las diferencias que tenemos. Pero mis padres tal vez dicen que no es aquí, es aquí. Y yo al final no sé por fin dónde es el asunto. A veces tengo dificultades para saber dónde debo adorar a Dios. Y saben ustedes que eso pasa hoy día también, ¿no? Hay gente que no se quiere acercar a Cristo por las malas enseñanzas y predicaciones de los hermanos en la fe, que cuando predican empiezan a discutir que si tú eres católico, que si tú eres evangélico, que si tú eres aquello, que si tú eres esto, que tú eres de esta denominación, de tal doctrina, de tal cosa. Y esto ha puesto en el corazón de muchas personas una incertidumbre de no saber cómo acercarse a Dios ni en qué lugar, porque piensan que el asunto para acercarse a Dios pasa por el lugar donde las personas se tienen que congregar o donde deben ir a orar. Sé que algunos lo hacen por excusa, pero creo que ciertamente la mayoría tiene esta duda en su corazón, porque cada quien, como dice el refrán, jala para su rebaño. Quiere que mientras más gente tenga, más éxito en su gestión espiritual. Y esto ha hecho un daño terrible, porque además esto es producto de una ignorancia espiritual del conocimiento de Dios y de su palabra. Pero Jesús va a ayudar ahora, porque yo puedo hacer de esto una predicación, pero Jesús, magistral, el maestro de todos los maestros, va a explicar algo que va a trascender tu entendimiento. Espero, así lo declaro en el nombre de Jesucristo. Con la espada de su espíritu va a ocurrir en tu mente y en tu corazón a partir de ahora. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera, perdón, ¿dónde estoy? Perdón que me perdí un momentico. Ok, después que dice, nuestros padres adoraron este monte y vosotros decís en Jerusalén, el 21, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Voy a marcar aquí con el dedo para no extraviarme como ahorita. Esto es en vivo, yo no estoy siguiendo ningún formato, ni estoy leyendo nada de lo que estoy hablando. Esta es la Biblia, ustedes y yo. Bueno, el Espíritu Santo, cuando ustedes sepan que yo estoy, no estoy solo. Somos cuatro. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y este servidor. Con su palabra siempre por delante aquí. Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Jesús está anunciando, ya no tienes por qué preocuparte, mujer, por el lugar de adoración. Ya no va a ser, hasta este momento está diciendo, la hora viene, estamos cerquita, en la que ya no te vas a tener que preocupar si adoras al Padre aquí o tienes que ir a Jerusalén ni a ningún otro lado, ni a la iglesia tal, ni a la religión tal, ni a la denominación tal, ni en estudiar en el instituto teológico tal. No, 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 no. Eso se va a acabar. Esto lo dijo Jesús hace 2000 y tantos años. Vosotros, continúa Jesús diciendo, adoráis lo que no sabéis, porque ciertamente ellos, producto de la idolatría que ellos practicaban, comenzando desde los 2 becerros que trajo Jeroboam, edificó, más los altares que existían en toda Samaria a distintos dioses a quienes le rendían culto,
Jesús le dice, ustedes no saben a quién adoran. Ustedes creen conocer a Jehová, pero no se puede adorar a Jehová simultáneamente con otros ídolos. No saben lo que están haciendo. Nosotros, los judíos, dice, adoramos lo que sabemos, porque cohabitamos con Dios ahí en el templo, cuando el templo existía y cuando Dios existía en el templo. Porque la salvación viene de los judíos. Ahora bien, esta palabra ha creado un montón de confusión creyendo que nosotros tenemos que poner nuestros ojos allá en Israel, especialmente en los judíos, porque la salvación viene de los judíos. Pero es que Jesús llegó, es un judío, nació en Belén, en esta provincia de Judea, Belén Éfrata, la más pequeña de en la ciudad de David, pero es que se introduce de nacimiento en la carne como un judío para salvar primeramente a los judíos. Yo he venido primeramente a la casa de Israel. Pero si tú vas a salvar a un judío, ¿cómo los judíos van a salvarnos a nosotros? La salvación viene de los judíos. Jesucristo está diciendo, el Salvador, que soy yo, soy judío en cuanto a la carne. Pero mi naturaleza es celestial. Yo soy el Hijo de Dios. Estuve desde un principio con Dios, siendo igual a Dios, con mi Padre. Yo también soy Dios, como Él desde el principio, como está en el primer capítulo y el primer verso del Evangelio de Juan. Porque escrito está que no se ha dado otro nombre dado a los hombres en los cuales se puede ser salvo. Entonces ya no son todos los judíos de donde viene la salvación. Por eso hay que entenderlo espiritualmente. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual se pueda ser salvo, sino solo en Cristo Jesús. La salvación solamente está en un solo nombre que nos fue dado a los hombres. Un niño nos es nacido, un hijo nos es dado. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Entonces, un solo nombre nos ha sido dado en los cuales podemos ser salvos, que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación viene de los judíos, pero no de todos los judíos, sino de un judío que lleva un nombre que se llama Jesucristo, que bajó del cielo y encarnó aquí en la tierra como un judío. Entonces, él termina aclarándole esto, porque no puede negar Jesús que él se introdujo, era el plan de Dios que llegara a través de la tribu de Judá en la provincia de Judea, como lo dijo un profeta menor, que nacería allí en Belén Éfrata, la ciudad más pequeña de Judá. Entonces, la salvación viene de los judíos, ya está explicado. El 23, más la hora viene, ahora mira, se acerca la hora, y ahora dice, la hora viene, y ahora es. Ahora es porque yo estoy aquí, dice Jesús. Esa salvación que viene de los judíos, ese nombre que le fue dado a los hombres, soy yo. Y ya yo estoy aquí. Así que la hora vino y la hora ya es, porque ya yo soy, ya yo estoy, ya yo llegué. Me falta es cumplir el requisito. En este momento pensaría Jesús, me faltaría cumplir el requisito de ahí, de subir a la cruz y morir por ustedes. Y resucitar para hacer la obra completa de salvación. Mas la hora viene y ahora es. Es decir, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Entonces Jesús está diciendo, desde este mismo instante, mujer samaritana, siglo tal vez, el primer siglo después de Cristo, en el año 32, tal vez el 33, no sé exactamente en qué momento tuvo esta conversación con la samaritana, pero fue antes de morir, en el del primer siglo, la salvación, la hora comenzó, porque yo estoy aquí. ¿Cuándo comenzó el momento en que ya no se va a adorar al Padre, ni en Jerusalén, ni en Samaria? Como dijo aquí, ya viene la hora
y la hora es. ¿De qué? De que ya no se adorará más al Padre, ni en este monte de Samaria, le está diciendo, ni hay que ir para Jerusalén, ni para el templo de Jerusalén. Ya se está acercando la hora y la hora es, ya llegó, soy yo. En que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Está diciendo, ya ustedes no tienen que trasladarse a ningún lugar físico. Porque hoy se los digo desde esta posición, desde este tiempo. Jesucristo lo habló muy claramente. Desde hace 2000 y tantos años, cuando conversaba con la samaritana, dijo que desde ese momento, especialmente cuando moriría en la cruz en ese tiempo y su resurrección, ya no habría necesidad de adorar, ni habría duda en el corazón de los hombres. No, yo tengo que ir para Jerusalén. No, yo tengo que adorar aquí en Samaria. Y cada quien, no, yo tengo que ir a adorar para allá, para el templo. No, si yo no voy aquí, no adoro en tal sitio. No importa el lugar. Dios ahora te está pidiendo. Él lo que requiere es que tu adoración sea en espíritu, y habla de tener primero el Espíritu Santo para que unido a tu espíritu del hombre puedas tener comunión, relación con Él, que es espíritu, pues un espíritu no se puede relacionar con la carne. Por eso Él te hace en Cristo Jesús nacer de nuevo. Lo que es nacido del espíritu, espíritu es, para que siendo espíritu por la palabra y por el Espíritu Santo, puedas entonces acceder al reino de Dios y presentar adoración en espíritu y en verdad, por medio del Espíritu Santo y por medio de Cristo, que es la verdad, por medio de la palabra de Dios, que es verdad, tu palabra es verdad, y por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Esa es la adoración. Y que Jesucristo además está diciendo algo que tiene relevancia hoy día también sobre este punto. Viene la hora, y la hora es en que Dios anda buscando esta clase de adoración. Y antes dijo, ya no tienes que ir, ni en este monte, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Eso se acabó, especialmente desde que Cristo murió en la cruz, porque ya desde ese momento comenzó la hora de adoración solo en espíritu y en verdad. No tienes que ir a ningún lugar. ¿Y qué además nos está enseñando el Señor hoy? Que Jesucristo nos está diciendo, si la adoración es en espíritu y en verdad, y no hay que ir a ningún lugar, ni tampoco a Jerusalén, como está aquí, repito, créeme, mujer, créeme, a ti te estoy hablando, hombre, créeme, hermano, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte, ni en Samaria, ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Más nunca va a haber adoración en lugares como esos, ni en ningún otro lugar, porque la adoración es en espíritu y es en verdad. Te está diciendo Dios. Utiliza la inteligencia, te lo ruego, espiritual. Le está diciendo, yo nunca más, una vez que parte y vuelva a mi Padre en justicia, cuando el Espíritu Santo los convenza de esto, de justicia, ¿de qué? De que vuelvo al Padre y no me veréis más. De esto te tiene que convencer el Espíritu Santo, capítulo 16 de Juan. El Espíritu Santo los convencerá de pecado, de juicio y de justicia. ¿Cuál es justicia? Que dice Jesucristo, que yo vuelvo al Padre y no me veréis más. Y ahora le está diciendo, y antes le dijo a la samaritana, nunca más van a tener que ir a ningún lugar, porque yo me voy al Padre y no van a ir a Jerusalén, que les está diciendo, yo no regreso más nunca a Jerusalén. Olvídense de eso. Mi Padre ahora anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Pero hay gente que está esperando que Jesucristo regrese y se instale especialmente en Jerusalén otra vez, como en el otrora, como en el pasado, vino a estar entre nosotros. Y Él está diciendo, eso nunca va a ocurrir. Ya la hora comenzó, la hora es en que la adoración únicamente va a ser en espíritu y en verdad. Mujer, créeme, no tienes que ir ahora, más nunca a Jerusalén, ni preocuparte si es aquí en Samaria o en cualquier otro lado. Es un asunto espiritual.
con toda tu mente, con todo tu corazón, teniéndome a mí como tu Señor, el Espíritu Santo, habiendo nacido de nuevo, y puedes ver y puedes entrar en el reino de mi Padre y entrar confiadamente al trono de su gracia y rendir desde esta posición de hijo adoración permanente, con cánticos, presentando tu cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Esa es la adoración que requiere Dios. Pero Jesucristo, habiendo dicho esto, ¿no se han preguntado ustedes por qué siguen con esa obstinación de esperar que Jesús regrese a Jerusalén cuando de su propia boca él niega eso hablando con la samaritana? Esto es idolatría, la obstinación, el quedarse pegado en algo que contradice a lo que el mismo Jesús dice, pero otros creen lo que dicen otros respecto a Jesús cuando el propio Jesús dice, no hay que ir más nunca a Jerusalén, a ningún lado para adorar al Padre, ni a mí, porque yo no vuelvo, yo me voy, hago mi obra y voy a venir a ustedes en espíritu. Y voy a mandarles y a traer conmigo, viene conmigo el Espíritu Santo. Y es el agua viva que mora en ustedes. Y el Espíritu Santo, la forma ahora de relacionarse y de adorar al Padre. Se acabaron los ritos, se acabaron los viajes, se acabaron los sacrificios, se acabaron los privilegios de tener que poner la mano y mirar. Pongan la mano hacia esa Jerusalén y oremos por allá hacia el templo. ¿Cuál templo? Sí, Jesús cuando murió en la cruz se rascó el velo y se salió del templo. Ese templo cuando Jesús se salió quedó vacío de la presencia de Dios y luego él mismo ordenó destruirlo. Y si un día llegan a construir el tercer templo, quiero que sepan, con el respeto debido pero basado en estas escrituras, que eso va a ser un cascarón vacío y no va a haber nada. Eso va a ser un templo para idolatrar lo que no está allí. Entonces continuamos con la escritura. La hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores, a menos que tú no quieras ser un verdadero adorador, quieras ser un fanático o religioso adorador, pero no un verdadero adorador. Quiere estar adorando, viendo para allá, para Jerusalén, yendo, pero vaya. Pero Cristo no va a llegar jamás allá porque Él no contradice su palabra. Entonces dice, en espíritu y en verdad es la adoración, y el Padre anda buscando a tales adoradores. Déjate encontrar por el Padre, por el amor de Dios, que anda buscando esa clase de adoradores. Ya Dios no, Dios sabe que esa fórmula de que el hombre, como en el pueblo de Israel, tenía que ir a un sitio, en un ritual una vez al año, en las fiestas, o cuando cometía un pecado tenía que llevar el sacrificio. Eso no daba vida, era un sistema ritualístico de muerte. Eso no salvaba a nadie. La ley mata, el cumplimiento de esos rituales no era suficiente. La gracia de Dios, el sacrificio de Cristo en la cruz es lo que salva. Y esta forma de adoración en espíritu y en verdad. Y Dios no va a regresar a esos sistemas antiguos de muerte. La mujer le dijo, porque dice, ¿por qué Dios quiere esta forma de adoración? El 24. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Eso es lo que anda buscando. Un espíritu necesita que tú te reconcilies con él, te hagas hijo espiritualmente, nazca del espíritu. Repito, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Y solo los que han nacido de nuevo pueden entrar en el reino del agua y del espíritu, son los que pueden entrar. Y esto es lo que anda buscando Dios. Para eso te salvó, para que le adores espiritualmente y vivas en el espíritu. Le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Tú me estás diciendo algo así como, por ejemplo, ustedes me están escuchando a mí y los que me están escuchando esto por primera vez dirán, pero eso que dice él es lógico, pero tengo dudas porque es que he escuchado durante tanto tiempo otra cosa, que el Señor va a venir, que el Señor va a venir, se va a instalar en Jerusalén, va a poner un reino y una cosa. Tengo dudas, pero
Cuando llegue el Cristo, Él va a aclarar todas las cosas. Él no va a aclarar estas dudas. ¿Cómo es esto que tú me estás diciendo? Me estás confundiendo. Y dice Jesús, yo soy ese Cristo, el Mesías, que habla contigo. Yo soy. Hoy el Mesías. Tienes que posicionarte hoy día como que si fueses la samaritana, que Cristo te está hablando. Y estas palabras no han cambiado, este orden nunca ha cambiado. La adoración es en espíritu y en verdad. No tienes nunca más que ir a ningún lugar. ¿Y sabes por qué? De una forma de decirte, Jesús, en ese momento yo me voy a salir de ese templo, mi Dios se va a salir de ese templo, el templo lo voy a destruir y ya el sistema de adoración no es así. Ahora es una relación padre e hijo, de espíritu a espíritu, no importa dónde estés, debajo de los escombros, en una mansión, en una montaña, en el río, en la ciudad, en el closet, en tu habitación, en el patio, desde donde sea. Y ese tipo de comunión que Dios te regaló, ese don de Dios, este que está aquí no lo va a cambiar por algo que me ponga a hacer obras de la ley. El que otra vez tenga que ir para tal sitio, adorar al Señor. No, chicos, si ya yo tengo acceso directo y gratuito a Dios, porque es mi Padre, como un padre habla y quiere hablar con su hijo, un hijo habla y puede hablar libremente con su padre. Voy a cambiar yo eso por reglas de hombres, por falsas enseñanzas y tradiciones. Esto es para valientes, esto es para los que realmente le creen a Jesucristo. Usted tiene que decidir a quién le cree. Si la propia voz de Jesús o las enseñanzas de no sé quién. No que mi pastor, que mis padres, que el instituto teológico, que la doctrina, que el concilio dice esto, que la religión dice esto. ¿Quiénes son ellos delante del Rey de Gloria? Del que es la única verdad, Jesucristo. Por eso el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. ¿Tú estás dispuesto a pagar el precio como yo he estado pagando el precio por enseñar estas cosas? Esto no es para todos. Y si tu amor es como aquel cántico es verdadero en el Señor, deberías seguirme amando y no rechazándome como los escribas, principales sacerdotes y ancianos rechazaron a Jesucristo. Pero que no cometas el mismo error. Si Dios quiere, viviremos y nos seguiremos amando por la palabra de Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde siempre.